Muy buenos días. Hoy, en el día 293, leeremos los capítulos 3 y 4 del Evangelio según Lucas. Comencemos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Treconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosan, hijo del Domán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Nason, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares,
hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora leeremos el capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió durante 40 días. No comió en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, respondiendo, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sí, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina,
porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella en instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicar en las sinagogas de Galilea. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 3 y en el 4 vemos algunas verdades del reino de Dios. Primero, el Señor nos hace un llamado a predicar el arrepentimiento y eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 3 de Lucas, que dice así. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. Y dice, y fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Somos llamados a invitar a la gente a acercarse a Dios, a reconocer que todos hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. No es huyendo, es acercándonos a Dios, como lo vemos en el versículo 7, que dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay muchas personas que no se acercan a Dios, sino que le huyen. Dicen, no quiero que me hables de eso, no quiero saber nada, no quiero ir a ninguna parte. Allá usted con su religión, allá usted con Dios, déjeme a mí como estoy, porque se acostumbraron a huir de Dios. Y no es huyendo, es acercándote a Él que puedes obtener la paz verdadera en tu corazón. Un llamado a dejar las excusas y la tradición, volviéndonos realmente a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 8 que dice así, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Hay muchos judíos se excusaban en que eran hijos de Abraham y que por eso tenían la salvación. Pero el Señor nos dice que nosotros tampoco nos confiemos, porque muchos dicen, no, es que yo soy evangélico desde niño, es que yo soy hijo de pastor, y el Señor dice, no, la salvación es personal. Cada uno de nosotros nos tenemos que volver a Dios y buscar a Dios. Un llamado a dar fruto del Espíritu, versículo 9, que dice así. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Todos nosotros somos pecadores. En algún momento hemos dado fruto incorrecto en nuestra vida.
en lugar de el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hemos dado muchas veces fruto de ira, de amargura, de resentimiento, de enojo, y el Señor quiere que nosotros reaccionemos, porque solo siendo controlados por el Espíritu Santo podemos dar ese fruto para que Él transforme nuestra vida. También es un llamado a vivir un evangelio práctico, y lo vemos en los versículos 11 al 14, donde dice así: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, del que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y cuando otro le pregunta que qué hace, le dice, conténtese con su salario. Qué importante es que nosotros podamos vivir un evangelio práctico, donde lo que nos enseñan lo apliquemos en nuestra vida personal. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lo vemos en los versículos 1 al 2 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y, y era tentado por el diablo. Es muy tremendo porque muchas veces pensamos que el Señor siempre nos va a llevar a lugares delicados pastos, que junto a aguas de reposo me pastoreará, que Él va a confortar mi alma, pero no siempre nos va a llevar a lugares delicados, no siempre nos va a llevar a lugares de descanso, sino que muchas veces tenemos que afrontar situaciones donde nos veamos en peligro, en dificultades, en adversidades y en desiertos. Y eso no significa que Dios no está con nosotros. Mi necesidad de agradar a Dios tiene que estar por encima de mi necesidad básica, y eso lo vemos en el versículo 3 al 4, que dice así: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Muchas veces el humanismo nos enseña que nosotros tenemos que resolver todas nuestras necesidades básicas y que nosotros tenemos que ayudar a otros, cuando la verdad sí debemos ayudar al otro, pero somos llamados primeramente a agradar a Dios. Porque la Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, incluso esas necesidades básicas, vendrá por añadidura. Y hay muchas necesidades básicas. En este caso era la necesidad de alimento, y no era la manera como Dios quería que Jesús se alimentara. También hay otras necesidades que tenemos, como es esa necesidad de satisfacer nuestro impulso sexual, nuestro deseo sexual. Pero muchas personas han querido hacerlo a su manera, así como Satanás quería que Jesús se alimentara a su propia manera y no a la de Dios. Pero Jesús no se dio a esa tentación. Muchos, por ejemplo, dicen que no hay problema de que haya amor, tener intimidad sexual antes del matrimonio, pero la Biblia es clara en decir que es honroso en el estado del matrimonio. Un texto fuera del contexto es un pretexto, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque acá en los versículos 9 al 12 el enemigo dice, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces muchas veces nos hablan con la misma palabra quieren tratar de tergiversar la escritura. Por eso tenemos que conocerla completa y obedecerla. Aquí el enemigo estaba citando el Salmo 91, pero vemos que en el Salmo 91 nos está hablando de tener esa confianza en un Dios que nos cuida, y no nos está hablando de exponernos en riesgo para tentar a Dios. ¿Es tu costumbre ir al templo? Miremos lo que dice el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se nota que sus padres le enseñaron el hábito de congregarse. Y las sinagogas eran como
lo que hoy llamamos en las iglesias células o grupos familiares, donde se reunían porque el templo era muy lejos, el templo quedaba en Jerusalén y a veces tenían que recorrer distancias de muchos kilómetros. Lo que indica aquí es que Jesús tenía la costumbre de estar allí en la sinagoga. ¿Cuál es nuestra costumbre? Quizás es hacer deporte, quizás es trabajar, pero a veces es si me queda tiempo y no estoy cansada de ir al templo. Dios quiere que tú y yo lo hagamos. No cambiemos intimidad por activismo. Versículo 42 que dice así. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Jesús se retiraba a solas para estar con el Padre. A pesar de sus muchas ocupaciones, de su ministerio, él sacaba tiempo para estar con Dios. Es importante que nosotros no cambiemos la intimidad por activismo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás permitiendo que la necesidad de un momento te lleve a fallarle a Dios o has decidido confiar en Dios y actuar de acuerdo a su voluntad? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.